Estudio de. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que sea que nos estén viendo, en el momento, en el lugar, en las circunstancias que nos estén viendo. Hola, ¿cómo están? Caramba, lo dices mejor que Roberto Romero, nomás que empezaste con la noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Imagínate que empiece como el Roberto Romero. No, hombre. No. Oye, buon pomeriggio, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dove si trove, en cualquier lugar de la galaxia. ¿Cómo se atreven? Fíjense que ahora tenemos un invitado súper especial, no sé si seguramente lo conocen, pues, ¿no? Sergio Valle, bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Vico? ¿Cómo estás? Fíjense que es la primera... Gracias por invitarme. No, y gracias por aceptar y tomarte el tiempo de venir aquí a vacilar y cotorrear y tocar algunos temas que nos inquietan. Y déjenme decirles que está muy interesante este ejercicio porque le decía yo a Sergio que es la primera vez, no, ya funcionario no, pero como exfuncionario, alguien va a entrevistar a un periodista. ¿Cómo la ves? Pues a ver qué sale. ¿O ya te había entrevistado algún funcionario, no recuerdo exfuncionario? que a un exfuncionario me haya entrevistado, no. O a otro periodista. No recuerdo. Difícil, ¿no? Que regularmente sí. el periodista es el que lleva al banquillo de los acusados a un... Sí. Bueno, déjenme decirles que yo... Es lo que toca a veces, ¿no? Sí, claro. Y Sergio pues tiene una trayectoria muy interesante en el periodismo y son de los periodistas que yo considero que son buenos y sobre todo en tiempos muy difíciles se mantuvo con un perfil no como muchos que pareciera que compran el pleito de entre los políticos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no empezamos, Sergio, que nos platiques un poco del cómo tú es que... Somos del mismo año, 1970. Sí, somos paisanos además. Paisanos de Guaymas. Él se ve más madreadón que yo, sí, pero es que... Sí. ¿No? Pues tuvo la buena vida. Eso sí. Oye, Sergio, platícale al público cómo es que tú decides en tu juventud, pues, estudiar comunicación. Bueno, yo soy egresado de comunicación de la Universidad de Sonora. Y la decisión de dedicarme a lo que me dedico, no sé en qué momento la tomé, pero yo nunca pensé en dedicarme a otra cosa. Ajá, o sea, desde siempre periodismo. Desde siempre, toda la vida. Bueno, mi papá era periodista. Entonces, yo crecí con mi papá viendo esa actividad. Tenía una voz tremenda. Sí, ¿no? Una voz extraordinaria. Los domingos. ¿Cómo se llama el programa aquel? Los domingos. Tenía un programa los domingos, ¿no? Pues tuvo muchos de música del recuerdo y varios. Bueno, tenía uno en la FX por las mañanas, tuvo otro en la DR en Guaymas, ¿no? Las estaciones de Guaymas. Entonces, yo así crecí, pues. ¿Creciste eso? ¿Lo comiste? Sí, o sea, la primera vez que yo me paré en una redacción de un periódico, tenía 5 años yo. Sí, mi papá era reportero de un periódico muy antiguo que se llamaba La Gaceta. La Gaceta era de los Escobar, ¿no? De los Escobar. Sí, Miguel Escobar. Don Miguel Escobar, que fue el último de los dueños, que después se convirtió en un diplomático mexicano, fue cónsul de México en varias partes de Estados Unidos ya los últimos años de su vida, sí, de Guaymas. Entonces ahí... Y escribió libros, ¿no? También. Sí, era un escritor. Fíjate que, muy talentoso. No sé si sepas, pero la XCDR era de nosotros, bueno, no de nosotros, de la familia Ortega. Sí. Mi abuela era Ortega Sanders y eran Don Modesto. Don Modesto Ortega. Eran los dueños de la XCDR. De hecho, fíjate, la razón social de la XCDR era sucesores de Modesto Ortega, SADCB. Sí, era, ¿verdad? Sí. Es que esa fue la primera radio donde yo trabajé. Después Grupo Asir lo adquiere. Lo compró. ¿Cómo se llama? Que fue de Heriberto Lizárraga Satarain, que sigue siendo el dueño. La hija, ¿no? Sí, la hija es la que lo maneja todo eso. Pero bueno, entonces tú recibes toda esa... Sí, pues desde mi papá, mira. Desde toda la vida. Yo me acuerdo que mi papá llegaba cuando le tocaba la guardia en el periódico. Antes había guardias en los periódicos, ahora son bien chillones porque salen a las 9 de la noche a trabajar, no los reporteros, pero algunos, no todos. Antes no, la guardia se acababa a la medianoche, a la 1 de la mañana.
Entonces, cuando sucedían cosas así fuertes en Guaymas, mi papá llegaba de la guardia como a la 1:30 de la mañana y despertaba a mi mamá para contarle cosas que había visto. Que había sucedido. Sí. Que si, sobre todo cosas... Choque, de la nota roja, ¿no? Un feminicidio. De la nota roja. No, en aquel entonces no había feminicidio. No, ni siquiera se conocía la palabra, ¿no? Entonces, estoy hablando de chiquillo, pues, muy chiquillo. Entonces llegaba mi papá, despertaba a mi mamá y le empezaba a contar. Y me acuerdo mucho de una. Ya sabes, la raza que conoce Guaymas, ya sabes los vientos, ¿no? Pues, en tiempo de invierno, ¿no? En octubre y todo. Sí. Entonces había un velador de una casa muy antigua en Guaymas que tiene unos árboles muy grandes en el jardín. El tipo se colgó de un brazo de un árbol. Entonces era esa época del año. Entonces recuerdo muy bien a mi papá como a las 2 de la mañana contándole a mi mamá lo que sucedido. Llegaron él y su fotógrafo de guardia a la escena y estaba el cuerpo haciendo péndulo. Haciendo péndulo, pues, con el viento que estaba haciendo esa noche. Fíjate, ahí en Guaymas. Era una escena así de y entonces de terror, ¿no? Te vienes a estudiar acá a Hermosillo. En el 91 me vine a estudiar para acá la carrera de comunicación. Yo no iba a venirme a estudiar. Mi papá me obligó a que viniera. Yo ya trabajaba en la radio, reporteaba un poquito. Ya había salido de la prepa. Entonces yo ya no quería estudiar. Yo quería trabajar. Sí, te sentías. Dije, ya la hice. Sí, ya la hice. Yo con esto quiero. Y mi papá dijo, no, te tienes que ir a estudiar. Porque en aquel entonces les pedían un examen, ¿no? En la Secretaría de Gobernación, ¿puede ser? Era la Dirección General de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Hacían un examen para locutor. Tenías que certificarte, pues, ¿no? Entonces, el gobierno te emitía un certificado de locutor para que pudieras hablar al aire. Pudieras salir en la radio. Eso ya cambió, ¿no? No, eso ya no existe. Eso ya no existe. Entonces, si ahora no cualquier cabrón se sube ahí. Totalmente. Es que también los hábitos de consumo, las capacidades cambiaron. Yo tengo algunas cosas que decir a favor y otras no tanto de esa parte. Siéntete con la libertad de decirlo, por eso se llama programa ¿Cómo se atreven? Mira. Pero puedes tomarle el café. ¿Le puedo tomar café? Seguro. Sí. Para los nervios, pues, ¿no? ¿Que es frío o caliente? Es frío. Ok. Es frío. Había esos exámenes, yo ya había hecho el examen, había salido de la prepa, hice el examen, estaba reporteando para un periódico local y trabajaba en la radio con mi papá. Ok. Sí. Entonces yo ya no me iba a venir a estudiar para acá, sino que mi papá me obligó, casi me trajo cargando, me trajo a las orejas a que me escribiera en la universidad. Yo por eso ando acá. Ok. Yo no iba a salir de Guaymas, yo no planeaba salir de Guaymas. Perfecto. Sí. Yo una vez le pregunté a mi papá que sí, por qué él no había salido de Guaymas como otros colegas suyos, muy amigos de él, ¿no? Periodistas de esa época que destacaron mucho aquí en Hermosillo. Diego Matos era uno de ellos, que era muy amigo de mi papá. Erasmo Gómez Araujo, que fueron compañeros en El Imparcial. Sí, como que había una cosa de que del Imparcial salían muchos, ¿no? Sí. Porque era el referente, ¿no? Sí, totalmente. El Imparcial era el referente. Entonces, bueno, mi papá me dijo, y ustedes podían, era un buen lugar para que ustedes crecieran. Yo por eso me quedé aquí. Ah, ok. Sí. Guay. Y se crece muy suave ahí, ¿no? Sí, se crecía muy a gusto. Ahorita ya es diferente, ¿no? Pero en aquella época sí. Entonces, bueno, yo no iba a salir de Guaymas, sino que mi papá, o sea, un día me dijo, haz maleta. Me echó al carro y me trajo a la universidad a escribirme. Y te graduaste de comunicación. Sí, y luego. Así es. Yo empecé desde la carrera. A trabajar. A trabajar, empecé a hacer el servicio en Radio Sonora. Ahí en la parte de la discoteca de programación con el ingeniero Guadalupe Galvez, que era el jefe de programación de la radio. Y entonces ahí yo le ayudaba. Y él me empezó a conseguir turnos de descansero. Ok. Todas, ya sabes, vacaciones. Entradas por alguien. Sí. Entonces, así empecé ahí en Radio Sonora. Ok. Sí. En esa época, la directora de noticias era una chavita, estaba muy jovencita.
Soledad Durazo. Fíjate, nuestra buena amiga Soledad. Durazo, no, la vamos a invitar a Soledad a que venga. Luego invítala. Sí, no, fíjate que yo tengo una anécdota muy buena con ella, ahorita te la platico. Bueno, entonces ahí fue donde ya me fui enrolando aquí en Hermosillo, pero no terminaba la carrera todavía, ¿sí? Entonces seguí haciendo los turnos de descansero ahí, después con Soledad empecé a reportear ahí en Radio Sonora, después me pasé a la radio, a Radio SA, donde estaba una estación de radio que se llamaba La Fuerza de la Palabra, que era una estación hablada. Si no mal recuerdo, ella luego se va a campañas, ¿no? Sí, inclusive creo que le llevó la campaña de comunicación a Sánchez Cerezo, ¿no? Por allá en el... Esa parte no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Soledad luego la vamos a invitar a que nos... ha estado de ambos lados, ¿no? Sí. En el servicio público y también en el ejercicio del periodismo. Y ahí me fui yendo, ¿no? Ok. Ahí me fui yendo, me pasé a Radio CA. Armida Bernal era la directora de ahí nos encontramos, sí. Tú y yo, por primera vez cuando yo empecé mis pininos en la grilla. A ver, fíjale. Fíjale. Okay. ¿Te gustó o no, cabrón? Entonces ahí me fui yendo, con... Ya me dediqué más que nada a los medios electrónicos. Traje un poco de prensa escrita en Guaymas y luego acá ya me fui enrolando. En la radio básicamente hasta el 2003, que entré a Televisa. Sí, y ahí estuve 20 años. 20 años. Sí, yo me acuerdo acá cuando en Luis Encinas, ¿no? Ahí. Sí, me tocó ir a algunos programas ahí contigo. Te portaste bien, como diría el presidente López Obrador. Te salvaste porque eres paisano, cabrón. Y luego te trajiste también el Marcelo Baylis, ¿no? No, el Marcelo llegó solo. No, el Marcelo a mí se me hace que le echaste la mano. A mí no me... No te echemos la culpa. A mí no me eches la culpa. Oye, bueno, como podrán ver, pues este hombre, este personaje que está aquí con nosotros, pues tiene mucha experiencia y una larga historia, ¿no? Eres un personaje de la comunidad sonorense y hermosillense. Y y no es un improvisado como algunos otros, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, fíjate, Sergio, porque yo desde hace un tiempo para acá he visto cómo hay una crisis en el periodismo, porque muchos han antepuesto, no sé si decirlo así, el interés económico que genera la relación con los gobiernos en turno. Uh-huh. Y bueno, nosotros, quienes estuvimos en el padrecismo, por cierto, el Memo es parientón tuyo, ¿no? Sí, primo tercero. Fíjate, primo tercero. Sufrimos una como cacería mediática a la que muchos periodistas se prestaron. Y luego viendo todo este tema a nivel nacional, donde como que agarran un partido, ha dejado de tener, yo percibo que han dejado de tener cierta credibilidad. ¿Tú cómo ves esta situación? Que al final de cuentas les lastima a los que sí tienen este espíritu de periodistas, que les gusta investigar y ser objetivos y no irse con esta ola de meterse hasta con las familias en algunos casos. No, bueno, con las familias es un exceso. No hay manera. Pero se vivió eso, ¿estás de acuerdo? Se vivió totalmente. Ustedes lo vivieron, lo sé. Uh-huh. Lo sé y me consta que ustedes lo vivieron y no son los primeros y creo que no van a ser los últimos que lo vivan. Independientemente de lo que haya detrás, independientemente de las razones, ese es un límite, la familia. Sí, la yo familia siempre te lo dije, que yo veía que tú habías respetado siempre esos límites, esos códigos de ética. Y eso pues ayuda a que perdure, ¿no? Y haya la credibilidad que te lo agradezco que me lo digas. Pero mira, la neta, la verdad es que ese límite debe existir siempre. Uh-huh. Te dedicas a lo que te dedicas. Sí. Sí. Si eres periodista, ingeniero, arquitecto, albañil, abogado, lo que sea, ese límite es ese, la familia. Siempre es. Y si estás de acuerdo en que se ha ido perdiendo. Eso, absolutamente. Todo se perdió, se rebasaron límites en el afán de desacreditar, de debilitar a los adversarios políticos. Empezaron a meterse con las familias, con los hijos. Historias esposas, inventadas. Con los papás. Entonces empezaron a difundirse una serie de estupideces a través de redes sociales, de todos contra todos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, corrientes de muy poco nivel, uh-huh. No edifican, no aportan, no nada, simplemente
van ensuciando y van contaminando el alma de una sociedad. Y eso ha hecho que se pierdan ciertas audiencias. Sí. Ahora, déjame empezar si quieres por algo. No, échale, de eso se trata. En principio, en mi opinión, todos los que nos dedicamos al ejercicio de la comunicación, del periodismo, tenemos un nivel de crédito y un nivel de descrédito. Como sí, todo el mundo, y los políticos y todo el mundo. Sí. Hay gente que nos cree, hay gente que no nos cree, hay gente que nos cree a veces, otras no. Sí, a mí me gusta más esa parte, sí, de que a veces coincides y a veces no. Me parece que es lo más natural. Que pues eso pudiera ser por las propias fobias de quien te escucha, pues, ¿no? Sí, así es. La gente busca, y eso es algo casi muy humano, ¿no? Casi instintivo. Tú buscas confirmación. Muchas veces uno busca confirmación más que información. Es decir, cuando una nota confirma algo que tú has creído, ¿sí? Te parece correcto y lo crees porque está confirmando una creencia que tú has tenido por mucho tiempo. Sí, claro. Sí. Cuando esa información, cuando lo que tú dices no confirma la creencia de tu público, sí, entonces la gente tiende a cuestionar. ¿Sí? Es no, decir, ya se vendió. No hay, sí, no, empieza, ¿no? Entonces no reparamos, no enfriamos la mente de al menos escuchar con un poco de equilibrio lo que está diciendo esa persona. Bien. Entonces, eso es algo con lo que vamos a luchar todo el tiempo porque es parte de la condición humana, en mi opinión, eso es parte de la condición humana. ¿Sí? Entonces, hay gente que nos cree y hay gente que no nos cree. Tenemos que aprender a transitar con eso en nuestras carreras. Porque no puedes conseguir la unanimidad, pues además es una flojera. No, claro. Y si no, ¿de qué platicaríamos? Pues, ¿De qué hablas? ¿De qué discutes? Fíjate que una de las cosas que yo percibo y siento es ahorita que se dice, ¿no? Que hay una dictadura y la dictadura de las mayorías y que no se toman en cuenta las minorías. Definitivamente hay una ausencia en el área política de un contrapeso, porque la oposición no ha sabido ser ni oposición ni contrapeso, pero está la otra parte que es precisamente el periodismo, y es muy importante y creo yo que sería muy valioso que tuviéramos un periodismo más profesional. Yo recuerdo aquellos años en que pues salían reportajes donde ni modo, el que tenía que salir raspado salía raspado, pero ahora es pura columna y puro mitote. ¿Cómo recuperar, Sergio, esa importancia de que la gente le crea a los periodistas? Es que sí los hay, Vico. Sí hay trabajo periodístico de ese tipo. A ver. Lo que pasa es que los papeles ahorita están invertidos. Ajá. ¿Por qué? Porque el régimen que tenemos ahorita es un régimen que mayormente ha pasado en la oposición. Bien. Entonces, ahorita estamos aprendiendo todavía cómo abordar el abordaje, cómo interpretar, cómo leer. Me voy a mover tantito porque me siento muy incómodo como estaba. Cómo leer lo que dice, por ejemplo, la gente que nos gobierna ahorita. Sí. Es decir, otro estilo. Es otro estilo. Ellos leen distinto a la gente. Sí. Entonces ahí es donde, por ejemplo, la oposición yo creo que no ha leído, no ha interpretado correctamente qué quieren las personas, ¿sí? Entonces, con todo y que se han cometido errores fuertes en este gobierno, hablando de la 4T, la gente vuelve a votar. ¿Por qué? Porque la opción de la oposición, del PRIAN, no es convincente todavía, a pesar de que haya errores, de que haya señales muy claras de que hay problemas de corrupción, lo que sea en el gobierno actual, en el saliente, ¿sí? Digo, si es que lo ven en el programa antes del 1 de octubre, no, si lo ven después, pues ya se fue antes Manuel. Entonces, sale, ¿para cuándo lo vamos a tener, ¿cuándo va a salir Diego? Para mañana. Mañana, para que okay, ya está. Comprométete, 25 de septiembre. Comprométete. 25 de septiembre. Oye, bueno, entonces todos estamos aprendiendo a leernos, pero sí hay elementos a considerar que me parecen importantes. Por ejemplo, sí hay periodismo de investigación, pero la manera del gobierno de reaccionar y de los seguidores del gobierno de reaccionar a ese periodismo de investigación es distinta a la manera en que reaccionaban el resto de Peña Nieto para atrás, todos. Sí, no se dejan ahora. Sí.
Es decir, tú tienes al menos ponle que desde Salinas hasta Peña Nieto. ¿sí? Ahí se fue generando, moldeando una forma de gobierno que no cambió en los 2 sexenios del PAN. Siguió más o menos igual. ¿Por qué? Porque era un modelo, ese modelo neoliberal que tanto odia López Obrador. Curioso, porque odia mucho el modelo neoliberal, pero bien que se gastó todos los ahorros que le dejó el modelo neoliberal, ¿sí? Porque ahí había lana en esos sexenios de ahorro, los guardados, los fondos, etcétera. Los fideicomisos. Los fideicomisos, sí, ahí estaban, sí, ahí estaban. Bueno, a medida que transcurre ese periodo neoliberal, se desarrolla una manera de reaccionar de los gobiernos ante la crítica de los medios. Y cuando llega pero cambia totalmente. Entonces, sí, la jugada cambió. Es frontal. Sí. Entonces, no desacreditan lo que dices. Te desacreditan a ti. A la persona. A ti te desacreditan, no lo que dices. Sí. Pero también el periodista, por muchos años, se dedicó a desacreditar al político, ¿no? Y sin embargo son simbióticos. Porque la relación... a ver, Sergio, la neta. Esos convenios económicos. Es un ataque o sea, el que el gobierno le pague a un periodista es un ataque a la libertad de expresión. Porque en automático estás creando una complicidad. Y de repente llega alguien que les dice, se les acabó aquí el... Es que no se les acabó, Vinco. A ver, ¿a poco López Dóriga le sigue pagando? No se les acabó, nomás cambiaron. Pero sí, no, en eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por eso te lo vuelvo a decir. El que el gobierno les dé al Or Molécula y al no sé qué. El chayote se entendía como el dinero que sale de gobierno para pagarle a los medios o a los periodistas para que hablen mal o hablen bien de los adversarios políticos. Eso es un ataque a la democracia, a la libertad de expresión. Así se entendía el chayote, ¿sí? Y que evolucionó a una forma un poco más decente, más estructurada, más organizada, más legal y más aceptada socialmente, que son los contratos publicitarios. Sí. La los contratación convenios de pautas comerciales en los medios de comunicación, ¿sí? Para la difusión de programas de gobierno, de políticas públicas. Sí, que el dengue y que esto y que el puente, etcétera, ¿no? Lo cual a mí no me parece malo. No, a mí tampoco. A mí no me parece malo. Simplemente que hay que diferenciar. Pero la tentación de decirle a un periodista, oye, pues ya te estoy pagando. Sí. Ahora necesito que madrees al candidato de enfrente, o hables bien de mí, o calles de mí. Pues habrá quien diga que sí. Pues hay muchos, pues. Pero habrá quien diga que sí. A ti te tocó, ¿no? Claro que sí. Hombre, yo te voy a contar una anécdota. En una ocasión me acuerdo que que por cierto somos muy buenos amigos, ahora se aclararon muchas cosas con el paso del tiempo, pero yo recuerdo uno que fue conmigo y me ofreció un curso, ¿no? Llega conmigo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo funcionario. Sí. Me dice, oye, te quiero ofrecer un curso. ¿Estás en la Codesón? Sí, la Codesón. Entonces me dice, oye, un curso de manejo de crisis. Está bien, órale, ¿cómo está la cosa? Pues cuesta tanto. Pues, cabrón, dije yo, ¿no? Pues no, yo no puedo, le dije, no tengo. No, ¿cómo que no? Que sí, que no puedo, que no tengo, güey. No, que me lo autoricen de allá del gobierno estatal y dile a nuestro amigo calvo ¿no? Jorge. En 60 segundos te lo aprueba. En 60 segundos te lo aprueba. Pero bueno, entonces el asunto, como ya ágil mentalmente. Oye, y el caso es que no. Y como que yo sentí que se quedó sentido. Y pasó el tiempo. Y un día en su portal, yo tuve un problema con un empleado que fue acusado de abuso sexual con una niña en una fiesta. Sí. Lo habían agarrado los parientes en una fiesta y a golpes y casi lo matan por... Y entonces, en una nota, pone este amigo, funcionario de Codesón acusado de violación, ¿no? Ese era el encabezado. Y luego venía mi foto y luego ya leías tú la nota y sí, adentro ya decía que... En el cuerpo de la nota venía quién era, pero por lo pronto venía tu foto grandota. Exactamente. Sí. Entonces, me hablan de la escuela de mi hija, que me presentara, porque había habido un problema.
Resulta que los chamacos agarran a mi hija y le hacen carrilla, oye, tu papá violador. Y la otra pues reacciona y hubo problema, ¿no? Se defiende, pues como es su derecho. Entonces le hablo a este vato, oye, güey, ¿qué onda? Baja la nota, eso está... Yo no soy. ¿Por qué te falta un curso de manejo de crisis? Me dijo. Eso te contestó. Eso me contestó. Ya lo aclaramos, ¿no? En su momento. Y somos muy buenos amigos. Ahora somos muy buenos amigos. Porque los hombres no somos rencorosos, pues, ¿no? Pero eso se dio mucho en la práctica y eso yo vuelvo a insistir. Y esa es la razón por la que yo te quise invitar. ¿Cómo recuperar esos principios de los que tú hablaste que sí eran de antes, donde se privilegiaban códigos, se privilegiaba la investigación y no tanto el convenio, que estoy de acuerdo? Tienen que vivir de algo los medios, pues, ¿no? Y el gobierno es un cliente más. Tienes que ser rentable, pues, pero, a ver. Es esa crisis de la que hablas. ¿Cómo vamos a acabar con ella? Rebasa al periodismo. Bien. Te voy a poner elementos a ver cómo los vamos juntando. Sí, tú dale. Te voy a tirar ahí en la mesa el rompecabezas, ¿no? Porque lo importante es que la gente sepa cómo vamos a recuperar al periodismo para que sea contrapeso. A ver cómo juntamos las piezas. ¿Sí? El gobierno reacciona de una manera muy frontal a las críticas, desacreditando a la persona que dice algo, pero no lo que dice esa persona, ya sea el medio de comunicación, el periodista, el organismo de la sociedad civil, etcétera. Bien. Entonces, esa es una manera. La otra es que ahora, como sociedad, nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo y estamos cambiando nuestra manera de pensar. Y yo creo que la clase política, la clase en el poder tiene mucho que ver con esto. Te explico más. ¿Sabes cuál es el problema? El gobierno no te censura tanto. Nosotros, Vinco, nos estamos censurando unos a otros, cabrón. Ah, sí. Sí. Nosotros nos estamos cancelando entre periodistas. Como sociedad. A ver, eso es muy importante. Como sociedad nos cancelamos unos a otros. Ese es el problema, que cuando alguien expresa, y tú eres muy disruptivo, sales con tu defensa de los hombres y todas esas cosas que traes, ¿sí? Luego se te van encima. ¿Qué pasa? ¿Quién se te va encima? Otros miembros de la sociedad. Es decir, ahora nos cancelamos unos a otros. Entonces muchas veces nos boicoteamos. El gobierno, la gente en el poder no necesita a veces ni siquiera intervenir porque nosotros entre nosotros mismos nos estamos cancelando, nos estamos censurando. ¿Sí? Sí. Entonces, eso trasládalo a los medios de comunicación, en donde a veces se hace periodismo, a veces se hace activismo. Eso. Sí. Yo creo que el activismo es muy legítimo, es muy correcto, ¿sí? Quien quiera que lo haga con honestidad y con convicción, me parece que es muy válido. En Estados Unidos, los propios medios se declaran ya... Sí. Yo soy demócrata o soy republicano, le voy a Trump o le voy a... Y la gente ya sabe. Si lo quiere escuchar, que va a escuchar a una persona o a un medio que está a favor de algo. A mí me parece correcto eso. Y me parece que... Eso es muy honesto, ¿no? Sí. Y las personas, los comunicadores que hacen activismo directo contra o a favor de una causa, que lo digan abiertamente. Bien. Y que avisen a sus audiencias que están a favor de X o Y. Bien. Lo que no me parece justo es que si no estás en esa línea, te madrean que es un encanto. Tienes que estar ahí porque si no estás ahí ya no sirves. Sí, ya no les conviene. Sí. Entonces, eso es lo que a mí no me parece. Yo veo compañeros que hacen su esfuerzo y hacen más activismo que periodismo. Sí. Y está bien. Pero que lo declaren, pues. Que lo declaren. 1, 2. Que no desacrediten, que no se sumen a difamar a quien no piensa como ellos. Simplemente que hagan su chamba como ellos que atiendan sus convicciones. Órale, esa es convicción, date, maestro, sí. Pero, a ver, ¿por qué estás difamando? Porque existe también el ejercicio de la difamación a todo aquel que no piensa igual que ellos. Sí, para que luego entonces me hables y bueno, como nos arreglamos, pues, ¿no? Fíjate que yo en alguna ocasión proponía cuando estábamos, que sí se le diera los convenios y todo, pero en base a ratings.
Y en base a penetración de mercado. Y órale pues, ¿no? Porque... Es una buena propuesta, ¿sabes? Porque ahorita lo que puede suceder, que no ha sucedido, pero puede suceder, es que como en todas las profesiones, pues tiene que ir habiendo, mira, se me fue la palabra, un filtrado, una criba, sí. Y una medición, sí. pues. Es decir, y hay que esforzarse por ganar el contrato. Tienes que ser rentable como medio. Claro, sí. Mira, hoy a mí me ven... Mira, esta penetración, en redes tanto, en radio tanto, en tele tanto, etcétera. Y vas tú calculando cuáles, obviamente, tus costos de operación y demás, y haces tu tarifario en base a un resultado que tú le puedes garantizar a la persona que te contrate, sea gobierno o sea una empresa privada. Fíjate que eso sería algo muy interesante, que los legisladores construyeran con los propios periodistas. A ver, vénganse, vamos construyendo un mecanismo que sirva también para filtrar a muchos que les hace daño al periodista. Pero bueno, es que es muy difícil, porque también el ejercicio de gobierno, a algunos, no todos, pues les resulta atractivo, pues poder influir. Pero hay que cambiarlo, pues. Hay que cambiarlo. Y eso no ha cambiado, ¿sí? No ha cambiado. Desde el periodo liberal y ahora en este periodo que tenemos de la 4T. Mira, nosotros, para no hacerme el ¿cómo se dice? El puro y casto y santo. Por supuesto que nosotros también tuvimos mucha culpa. Era el baile de los y empezó con Burs, ¿eh? Pero el baile de los millones y los contratos, pues está cañón. O sea, fíjate, yo llegué a hacer algo muy interesante. A mí en aquel entonces me regalaban los Diamondbacks por la Comisión Sonora Arizona. Me regalaban los Diamondbacks, boletos, y los del hockey, los Coyotes, la NFL, el básquetbol. Entonces tenía muchos boletos. Y llegaban, ¿no? Y le dije, mira, yo no te puedo dar dinero, pues. Pero ahí están los boletos. Toma aquí unos boletos, tú véndelos o llévate a tus amigos, no sé, a tu familia, lo que sea, ¿no? Y con eso medio calmabas. Pero había uno que hasta el recibo de la luz me llevaba. Ah, no, güey. Tenía una revista, ¿cómo se llamaba? A ver, me dan ganas de decirlo. Pues sí, la total es grabado el programa, lo puedes borrar. No, porque aquí no se borra nada. Y me llevaba, ándale, págame el recibo de la luz de la oficina. Y a veces le ayudaba, a veces no. Eso, pues, ya no. Eso ya es otra cosa. Me lo llevaba el Chori Carmona. Mira, ayúdale, me decía. Sí, tiene que haber contrapesos, digo. Está bien, sí. El periodismo es un contrapeso. El periodismo tiene que hacer ese contrapeso. Ajá. Sí. Tú hablas de una crisis porque dices que no hay reportajes como los que había antes. Sí los hay, te repito. Sí los hay. Solamente que las personas que los hacen son desacreditadas por su origen, por lo que sea. Ajá. O sea, tú tienes allá de Mexicanos contra la Corrupción documentando lo de Segalmex salió ahí. Ajá. Sí, Mexicanos contra la Corrupción. Sí. Algunas otras cosas han salido de latinos, por ejemplo, pero pues lo odian a Loret. Pero a ver, entonces, Sergio, ahí a las Raki, Pelos, ¿cómo se contuvo? Pedro Ferriz de Con, hombre, ¿no? No me digas que están bien. No, yo no creo que estén bien. Claro que no. Por eso, sí. Hay que hacer algo. Para mí, yo creo que solitos se van filtrando. O la gente los va a consumir o los va a dejar de consumir. Pero no dejan de darles. ¿Quién? Mira, por ejemplo, los diputados. Llegan, ahí ves el desfile de zancudos, ¿no? ¿Y de qué les sirvió? De nada. Pero entonces yo no entiendo el político que sigue chayoteando a alguien que no tiene 0 peso. Pero solo por mandar mensaje. Pues. A ver, son gente, tú tienes a gente que está más vigente que otra. Si tú me has mencionado, por ejemplo, a López Dóriga. ¿Sí? Para López Dóriga tiene niveles de audiencia muy importantes. ¿Sí? Tiene un nivel de influencia en redes muy importante. Ya lo quisiera cualquier señor de cerca de 80 años. Claro. ¿Sí? Tener ese nivel de influencia. ¿Sí? El tipo es tendencia, el señor es tendencia cada rato. Obviamente que lo traen de bajada porque es... Yo más bien los veo, algunos de ellos, más anti-AMLO que anti-Morena. Ajá. Que anti-4T. Okay. Y a mí me da interesante un poco la impresión de que con la llegada de Claudia Sheinbaum, algunos van a matizar sus posturas. Va a cambiar la cosa. Sí. ¿Cómo ves tú uno de ellos es justamente López Dóriga. Sí.
yo creo que él va a matizar. Es mi idea. Hay unos que no van a matizar nada. Otros que no necesitan que les den dinero. Porque tienen ya mucha lana, tienen empresas, se dedican a otras cosas. Es el caso, creo que de Ferriz. Entiendo que el señor tiene, Marín y entiende que el señor tiene inversiones inmobiliarias muy, muy importantes en México, en Florida, no sé. Le ha ido bien. Sí. Entonces, no ocupan, ¿sí? Se entretienen madreándose Andrés Manuel, ¿sí? Entonces, y viceversa. Y ahí van a estar. Entonces, igual no tiene nada malo que tengan sus empresas, ¿eh? No tiene absolutamente nada malo. Simplemente trato de establecer que no necesariamente lo hacen ahorita por dinero. Ok. Sí. Es como un hobby. Sí, algo más parecido a un hobby, sí. Okay. Lo que sí no hizo bien, lo que hizo bien la 4T, por ejemplo, es generar unas corrientes de opinión muy fuertes en redes, pero muchos de los comunicadores, digamos, que surgieron con la 4T, ajá, pues no fueron muy exitosos. No. Bueno, o sea, ¿cómo se llama Delgado? Bueno, es que hay otros sin embargo, ya venían. ¿no? Hay otros que ya venían desde antes. Pero se catapultaron. Pues. Y entonces son reporteros hechos en la calle, que saben investigar, que saben cuestionar, que saben redactar, que tienen fuentes. Y todos ellos, bueno, pues Julio Estiero, por ejemplo, que es un señor que tiene muchísimos años, que es de izquierda, pero lo admiro mucho su trabajo. Y hay muchos otros, algunos salidos de Proceso en su momento. En fin, son gente que ya venía desde antes, con un trabajo, con una trayectoria periodística y que tienen una coincidencia ideológica con la 4T. Ok. Sí. Insisto, lo cual me parece muy válido, sobre todo viniendo de gente que ha trabajado y ha ejercido el periodismo a más investigación. Otros no, pues son sí, no. O sea, oye, son adornos. Y la 4T con muchos funcionarios que vienen de este colmillo de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque eso de pensar que la 4T, pues todos son nuevos, pues tampoco, ¿no? O sea, oye, lo que sí es que la mañanera fue un éxito, ¿no? Un trancazo. Nunca se lo esperaron. Irrepetible. No le va a funcionar a Sheinbaum. No creo. No crees que sea la misma. No, porque no es diferente el carisma, ¿no? No hay un ejercicio de comunicación más exitoso en la historia reciente de México de un gobierno que la mañanera. Sí, es un trancazo la mañanera de comunicación. Y no a cualquiera le sale. Sí, le salió a Andrés Manuel por la figura de él, porque es un tipo querido, pues por cómo habla, la manera en que se dirige a sus seguidores, etcétera. Viejito cabecita de algodón. El cabecita de algodón y todo ese rollo, ¿no? Entonces, está perfecto. Es el ejercicio de comunicación de gobierno, de propaganda política más exitoso que va a haber en mucho tiempo, en mi opinión, en México. ¿Sí? Es decir, yo veo mucha gente enojada con a mí no me gustan muchas cosas que dice Andrés Manuel en la mañanera. Claro, ¿sí? No, sí, por supuesto. Pero es un extraordinario ejercicio de comunicación. Sí. Es increíble cómo la gente lo ve. Y también lo ven lo que les cae gordo, pues. No es que yo les digo, oye, no lo veas, pues. O sea, ¿sabes por qué están enojados en la oposición? A ver. Porque a ellos no se les ocurrió. Pues sí, puede ser que tengas toda la razón. El que medio daba para una mañanera era Fox. Ajá. Y no lo hizo. No lo hizo. Fíjate. Se dedicó a tratar de debilitar a Andrés Manuel. Y lo único que hizo fue fortalecerlo. Claro. Hasta que llegó a la presidencia. No, las mañaneras son extraordinarias, pero es el sello de Andrés Manuel. No creo que Sheinbaum le salga igual. No. Fíjate que no, y no tiene el mismo carisma. Fíjate que cuando nos juntábamos todavía y que empezaba, pues no. A ti te tocó vernos alguna ocasión ahí en el corral. Muy buenos mariscos, vayan al corral. Que nos juntábamos ahí los padrecistas y expanistas y ¿no? Y todos decían, va a ser la tumba de Andrés Manuel López Obrador, la mañanera. Tan loco les decía yo, pero para nada. Al final de cuentas tuvo razón yo. Absolutamente. Oye, bueno, ¿qué ves tú para estos próximos 6 años? ¿Se va a hacer la dictadura o no se va a hacer la dictadura?
¿Vamos a ser comunistas? No, vamos a ser... No, eso es... No vamos a ser comunistas, no creo que vayamos a ser una dictadura. Yo lo que creo es que el sistema político mexicano está diseñado para el poder unipersonal. Sí. Y los políticos mexicanos están diseñados para ese poder unipersonal. Bien. O sea, seguimos siendo ese presidencialismo. Sí, ese presidencialismo prevalece y creo que va a prevalecer en el caso de Sheinbaum. ¿Sí? Puede que ella en el primer tramo de su gobierno administre la figura y la herencia que le está dejando Andrés Manuel ahí. Muy pesado. Sí, que es muy pesado, porque la verdad, Andrés Manuel será muy cabecita de algodón y todo, pero es bravo. ¿Sí? Es de carácter muy fuerte y le metió cuñas por todos lados. Sí, en el gabinete, en el Congreso, en el partido, todo, pues, o sea, en el gabinete, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, el partido, le dejó al hijo, secretario de organización. Sí. Entonces, pero al final yo creo que el sistema político en este país sigue funcionando de esa manera, ¿no? Con ese gran Tlatoani, ¿te acuerdas? Que sí. República, etcétera. Yo creo que en algún momento va a prevalecer esa parte. Ok. Sí. Entonces, así estamos, ¿no? Cada 6 años. El rey ha muerto, vive el rey. Vive el rey y la esperanza, ¿no? Exacto. Entonces se renueva la esperanza, la expectativa, etcétera. El gabinete que trae las señoras de primer nivel, mucho mejor que el de Andrés Manuel. Muy bueno. Lejos, aquí lo hemos comentado y yo por eso a veces le digo a la gente, oye, ¿por qué ese miedo? Yo cuando veo a la gente que dice que ella va a ser una marioneta y veo tantas caricaturas en redes, yo digo, de hecho lo escribí en El Imparcial la semana pasada, en mi columna del Imparcial, abordo un poco eso. Y yo digo, yo me esperaría a que llegue la señora, que se acomode y ahí vamos a ver. Siempre se dice eso, ¿no? Lo va a querer manejar Fíjate que yo sí creo que López Obrador se quiere ir. Tengo un amigo que se llama, y tú lo debes de conocer, Octavio Almada. El Tavo Almada. Sí. Muy cercano a Guatabampense, distinguido. Muy buen tipo. Sí. Y yo he platicado con él y me dice, ya el viejón está cansado, ya se quiere ir. Ya quiere descansar. Es que, Sergio, es muy pesado el ejercicio de poder. Si uno cuando está de funcionario dice, pues su mañana... Ya, por el amor de Dios, pues, ¿no? Mira, sí hay un obradorismo en Morena. Sí hay. Pero Morena, el obradorismo puede ser la tumba de Morena. Lo que decías ayer, lo que las izquierdas tienden a Sí. Las izquierdas en México tienden a la autodestrucción. Lo que le pasó al PRD. Bien. Increíble, ¿no? Entonces, si ellos logran deshacerse de ese gen autodestructivo, pues Morena es un partido que está llamado para mí a durar mucho en el ejercicio del gobierno. O sea, no durar mucho en el gobierno, sino hacer una fuerza política importante. Nada más, déjame explicarte. El obradorismo puede ser la piedra que lleve hacia abajo, así como fue la que lo hizo llegar subir hasta las nubes, puede ser la que lo haga bajar si no dejan que nazca o pulen una mística de partido político. Okay. Sí. Pero por el otro lado también la oposición no está haciendo la tarea de construir un liderazgo. No, es que no estamos hablando de eso. La oposición está ahí no puede, la expectativa, observando y relamiéndose las heridas. Es lo que están haciendo todos. Sí. Pero alguien tiene que salir ahí ya a... Pues ¿quién? Sí, parece que el negocio está en perder. Sí. Fíjate que ese es un comentario muy, pero muy continuo entre, por ejemplo, pues mis amigos panistas te dicen, no, estos vatos pues, pareciera que lo que quieren es perder y ir recuperando nada más lo que les alcanza para ellos, pues, ¿no? Es el problema. Y entonces, pues no se extrañen que dentro de 6 años nuestro buen amigo Gerardo Fernández Noroña, pues a lo mejor hasta... Mira, mucha gente critica a Morena, ¿sí? Porque quiere ejercer el poder absoluto, ¿sí? Y no dudo que haya una corriente de Morena que así lo desee, o así lo planee,
Pero la verdad es que tampoco del otro lado, la oposición se están fortaleciendo para convertirse en un contrapeso. ¿Sí? Fíjate que ellos nada fíjate más, que yo le digo mucho a mis amigos fifís, ¿no? Que se la pasan quejando, así, ¿no? El comunismo y que la chingada, todo este rollo. Les digo yo, bueno, ¿y ustedes a qué están dispuestos? ¿Qué están dispuestos a sacrificar para que esa supuesta dictadura cambie? Y en 6 años van a salir ustedes a convencer gente, van a ir a las colonias, o van a seguir viendo la NFL los domingos, porque eso no lleva a nada. O si creen que van a cambiar a México con memes, pues no creo que se logre, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que cuando nosotros quisimos llegar al gobierno, nos enfrentábamos a burros, ¿te acuerdas? Sí, las cabalgatas y... ¿Qué pasó? ¿Te molestó el...? De repente, es un ejercicio muy común. Todos los días me los quito cuando estoy en la radio. Descanso un poquito. Bien, te dolieron las orejas. Pero bueno, yo recuerdo cómo nos enfrentábamos y íbamos en las cabalgatas y nos hacían miles de ¿cómo se llama? Pues te hacían travesuras. Travesuras, sí. Y se entendían, pues, ¿no? Pero ahí estábamos. Y yo recuerdo que, por ejemplo, el Memo me tocó acompañarlo, íbamos hasta Guatabampo y luego de Guatabampo veía a unos del sindicato y luego íbamos a Chojoa y veíamos a los pequeños ganaderos y a todos iba y grillaba y hacía acuerdos, no paraba y de todo se acordaba. Y ahora todo lo quieren hacer con las redes, nadie quiere hacer política, nadie quiere convencer. Pues no sé tú qué opines, pero si la oposición quiere lograr un cambio dentro de 6 años. Mira, es muy necesario que haya un contrapeso, ¿sí? Porque lo que pasa, Vinco, es que hay que tener mucho cuidado con esa parte de que no haya contrapeso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para que nosotros llegáramos a esta situación, para que llegáramos hasta donde hemos llegado como país, uh-huh, hubo mucha gente que dio su vida. Sí, corrió sangre. Sí, corrió sangre. Mucha gente dio, unos dedicaron su vida y otros dieron su vida, literal. Por eso pregunto yo, ¿a qué están dispuestos? Entonces, mucha gente arriesgó negocios, arriesgó sus empleos, mucha gente arriesgó sus vidas. Gente de izquierda, uh-huh, gente de izquierda y gente derecha del PAN. Tú ves aquí, recuerdas a familias muy queridas de aquí de Sonora, que estaban en el PAN, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, yo creo que faltaría honrar más la memoria, por ejemplo, de Alberto Rosas López, en mi opinión, uh-huh, ¿sí? Lo que él aportó en su momento a la lucha. Aquellos movimientos del 84. Aquellos movimientos, pues aquellas caminatas de Obregón hasta Hermosillo. Las caminatas por la democracia, sí, ¿no? Adalberto era casi guardando las diferencias como el AMLO de aquel entonces en Sonora, ¿sí? Con el jalón que tenía el hombre, traían ¿no? Con Maquillo y familias enteras que estaban entregadas a la causa porque creían en democratizar al país. Sí, porque creían. Pues tú ves aquí, por ejemplo, Don por cierto, tiene un hijo periodista muy bueno. Sí. El Felipón. Hablando del PAN, pues sí, del partido en el que tú estuviste, sí. De los Limón, los Larios. Sí. Y así vas, por ejemplo, al PRD, a la izquierda, y te vas a encontrar, ¿sí? A familias enteras convencidas de izquierda, pero honestamente, sinceramente, de corazón convencidas de que este país tiene que cambiar. Entonces llega un momento en que como sociedad nos olvidamos de todo eso, igual como medios de comunicación, como periodistas, para que muchos periodistas pudieran disfrutar de las libertades, del ejercicio de libertades que hay hoy. Muchas mujeres y muchos hombres se partieron la madre antes, Vinco. Muchos periodistas se quedaron sin trabajo, muchos murieron, muchos fueron asesinados, muchos fueron desterrados, ¿sí? Y muchos sin la menor fama. Se me fue la palabra, En el anonimato. En el anonimato, uh-huh, ¿sí? Nos acordamos de Julio Scherer porque el señor amasó fama y fortuna a través del proceso al enfrentarse a Luis Echeverría en los 70s. Nos acordamos de Miguel Ángel Granado Chapa, nos acordamos de Carmen Aristegui, que ahora sigue vigente la señora, desde luego. Nos acordamos de muchos de esos. Pero esos son un puñito pequeñito. Uh-huh. Hay un chingo de cabrones en este país de los que ni siquiera sabemos que existieron.
y se la partieron para que hubiera un ejercicio del periodismo más equilibrado, más comprometido, más de contrapeso, ¿sí? Sí. Y no hicieron fortuna, dejaron a las familias en la orfandad, hijos, esposas, esposos, para que las cosas cambiaran en este país. ¿En qué momento estamos regresando a lo que tanto luchamos por cambiar? Bueno, señores periodistas, colegas. Sí, claro. Tú eres mi colega ahora, pues. Somos colegas. Nunca te platiqué esa anécdota. No. Cuando empecé a escribir una columna, quería yo ser diputado. No sabía si, fíjate bien, no sabía si quería realmente o nomás quería ponerle al Memo la prueba a ver si me ayudaba a mí o le ayudaban a otros. ¿Cómo te batalló el Memo Padres a ti, no? Me quiere mucho. Sí. Y yo también lo quiero mucho. Muy buenos amigos. Y le dije, y escribí una columna, el Luis Romandí, el Cabamón, me dijo, escribe aquí una columna en el Expreso de deportes. Ajá. Y luego la puse carteleras por todos lados. Ahí está, un espectador. Todavía está ahí por el Rodríguez, está una foto tuya ahí. Muy famoso yo. Sí. Y entonces puse yo, lea la columna. Ahora, y entonces me contesta el sacudo, pues, ¿no? Ahí me pone, ahora resulta que ¿no? Y le pongo yo, tranquilo, colega, estamos en el mismo barco. Le hiciste cabrón. Sí, oye, no, pero señores periodistas, ante la ausencia de una oposición política, en este caso sería el PRIANO, o yo no sé si vaya a ser la Ola Rosa o qué vaya a ser. Lo que comenta Sergio es muy importante porque el periodista o el gremio del periodismo ha sido como otro ente que ha luchado para democratizar al país. Sí, y no se puede ya dejar o tirarlo por la borda todo esto porque se rebasan límites, se antepone la parte económica. Ustedes pueden ser esa oposición que le está haciendo. Sí, no, yo hablo en general, Sergio, ¿no? Tú estás aquí conmigo porque yo te considero de los que sí. Entonces, gracias. Los mexicanos que quieren esa oposición, pudiera ser que estén ustedes. No echen por la borda, pienso yo, eso que mencionas, esa historia que hay un atrás. Legado ahí. Hay un legado. Hay un legado y que viene, y está no solamente en los medios, ¿sí? Es decir, es un legado que no nada más tienen los periodistas de antes, ¿sí? Porque siempre se habla de que es que los medios de antes y los medios de antes... Espérate, no, sí, todo tiene que evolucionar. Sí, todo ha evolucionado, sí, pero para que llegáramos a esto, la lucha empezó... Mucha gente, a ver, las puertas no se abren de afuera, también se abren de adentro. Claro. Y desde las redacciones empezó también esta lucha. No, ha sido una... Entonces, ha sido una cadenita. No solamente empezó en las calles. Empezó en las calles y, en parte, con la oposición que reclamaba espacios en los medios que no les abrían. Entonces ahí fue donde surgió el término de la imparcialidad. ¿Sí? Porque reclamaban imparcialidad de los medios de comunicación que no la estaban teniendo porque estaban sujetos a la línea editorial que se les marcaba desde el gobierno. Entonces empezaron a tocar. ¿Qué empezó a hacer la oposición? La oposición empezó a tocar la conciencia del periodista, del reportero, del dueño del medio de comunicación. Sí, ahí empezó a tocar la conciencia y le reclamaba imparcialidad. Sí, y con éxito en muchos casos. En donde empezaron los propios periodistas y los propios dueños de los medios a negociar con los propios gobiernos. Oye, tenemos que darle voz a esta gente. Sí. Y empezaron a abrirse poco a poco. Ahora, yo no creo en la imparcialidad, ¿eh? Por eso, o sea, está bien. Yo creo en la equidad. Sí. Pero no en la imparcialidad. Y si tú tienes una ¿cómo le podríamos decir? Una preferencia. Pues que se manifieste. Sí. Y pasa nada. Y con estilo y con esos códigos que tú mencionas. En fin. Bueno, pues Sergio, nos quedan unos cuantos minutitos. ¿Qué ves para Sonora? ¿Quién viene? Quedan 3 años. ¿Quién viene? Cambio de gobierno y sigue un gobernador de 3 años. ¿Quién te gusta? Bueno, ¿del lado de la oposición? De todos los lados. No veo otro en la oposición más que al Toño Estiazarán. Ok, Toño Estiazarán viene por el PRIAN. Es lo que yo creo, sí. Él va a trabajar los próximos, bueno, ya lo está haciendo,
El Toño quería ser gobernador desde hace mucho. Sí, sabes que estuvimos juntos en la escuela, ¿no? No, no sabía. Estuvimos juntos su mamá y mi mamá son como comadres. Ah, fíjate. Sí, no sé cómo. La señora Conchita. Mi tía Conchita, sí. Y no, el Toño desde morro. Entonces, yo creo que por ese lado viene en el caso de él. No sé para qué le va a alcanzar, obviamente, hay que ver cómo construye él todo eso. Tengo una teoría. ¿Sí? Yo tengo una teoría. A ver, dila. Se me hace que va a ser el candidato de Morena. ¿Tú crees que Toño César va a ser candidato de Morena? A la gubernatura. A la gubernatura. Sí. Sí. Y va a ganar. Ok. ¡Vámonos! Ya no le sigan Morena va a estar muy peleado porque Morena va a estar muy fuerte todavía en 3 años. Ajá. Sí. Y aparte, aquí, pues Morena tiene un jefe, que es el gobernador Durazo. Sí. Se va a poner interesante. Luego quiero que vengas y seguimos grillando. Va. Oye, Sergio, te agradezco mucho. No, yo a ti. Gracias. Tu tiempo. Es muy valioso y espero que te hayas sentido a gusto. Muy a gusto. Y esta entrevista es inédita, ¿eh? Primer periodista entrevistado por un exfuncionario. Inédita. Y suscríbanse al canal. Un saludo a Roberto y ci vediamo dopo. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.